¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un episodio más y como ya se ha hecho costumbre de traer invitados de renombre, creo que hemos venido de menos a más. Hoy tenemos a para mí sigue siendo jugador, hace poco lo acabo de ver, hace una semana y sigue siendo un crack, un jugador que eh, no sé qué coincidencia tenga con el que tuvimos hace una semana que debutó a la misma edad, 16 años. Hoy vemos debutar un chavo de 16 años y decimos la Liga MX está rejuveneciendo al futbolista, pero la realidad es que años atrás los jugadores debutaban a esa edad y creo que era de lo más normal y hoy parece que es como un dedito arriba a cuando vemos debutar a un chavo de 15, 16 años, ¿no? Así que, como se lo habíamos mencionado por ahí en el prom, es un jugador que fue campeón con selección mexicana. Los que lo están viendo ahorita por YouTube, obviamente ya se dieron cuenta, no necesita presentación, es un jugador con exceso de calidad, diría yo. Así que le vamos a dar la bienvenida al Dani Osorno, extremo por izquierda de la selección mexicana. Bienvenido, mi Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos a todos. Gracias por invitarme y aquí estamos al 100 desde Guadalajara. Bien, gracias. Primero, de antemano, agradecerte que hayas aceptado la invitación. La verdad es que cuando te mandamos la invitación, en ningún momento dijiste que no te diste esos aires de grandeza que se dan muchos jugadores, ¿no? La verdad es que sigue siendo un tipazo y eso, la verdad es que aquí en La Voz del Aficionado lo agradecemos mucho. Y para bajar la pelota y ponerla en el piso, Osorno. ¿Qué hace hoy Dani Osorno? ¿A qué se dedica ya una vez retirado de las canchas? Pues ahorita me dedico a hacer proyectos, soy regidor acá en Tlajomulco, soy regidor de deportes y me dedico pues también a los proyectos acá para los jóvenes y también estamos en la leyenda del Atlas, también haciendo, yendo a todos los pueblos, a Estados Unidos o leyendas de México, también estamos en esos proyectos para seguir todavía con el talento de ir con la gente, de convivir y la verdad es padre todos esos proyectos que todavía se hacen, ¿no? Con el fútbol, ¿no? Sí, sí, me queda claro. Yo acabo de estar en uno en las leyendas de la selección mexicana. Verás que la gente lo gozó, ¿no? Yo creo que le pasó a revivir esos años, ¿no? Que mirábamos a estos jugadores a través de la televisión y que hoy los podemos saludar de mano, una foto, un autógrafo. La verdad es que eso para nosotros como aficionados nos deja muy satisfechos. Y bueno, pues a lo que venimos, ¿no? Va que la primera pregunta que le quieras hacer al buen Osorno, digo, ya que tenemos el tiempo limitado, vamos a bajar la pelota y a lo que venimos, ¿no? ¿Qué tal, mi querido Danny Boy? Gracias, Mayito. Este, Preguntarte nada más en esta nueva etapa que tienes después de haber tenido una carrera muy exitosa, de ser un canterano de un club con un arraigo muy importante en el fútbol mexicano como es Atlas, una persona que es de una tierra que ha dado muchos y grandes futbolistas, que le tocó también iniciar en una camada de grandes jugadores, muchos de ellos como tú, leyendas que fueron trascendentales en la selección. ¿Por qué? Pues porque obtuvieron cosas importantes, ¿no? Porque pusieron a competir a la selección, donde a los mexicanos nos gusta, y sobre todo, con el corazón que nos gusta esa representación, ¿no? En estos tiempos considero que ha sido difícil encontrar ese arraigo de los jugadores, esa sangre para defender un balón o pelearlo a muerte, pero en tu tiempo las cosas eran así, era mucho más sencillo encontrar jugadores de tu, de tu nivel, o corrijo, no sencillo, pero era un corazón diferente a la hora de vestir la camiseta de la selección y también del club de tus amores, ¿no? El club que te dio la vida como jugador. Mi pregunta es, después de haber tenido una carrera tan exitosa y de haber acaparado los reflectores en muchas ocasiones, después llega el retiro y te dedicas a la formación, si no me equivoco, y corrígeme, de jugadores, porque es algo que te apasiona, porque es realmente algo que te hace o que te identifica más, o esperamos ver a un Daniel Osorno en la dirección técnica de algún equipo. No, yo creo que
uno ya como jugador preparar, ¿no? Ya disfrutar uno la familia, ya mi 15 años de trayectoria en el fútbol, pues uno analiza las cosas, ¿no? Yo creo que sí me gustaría ser parte más adelante de prepararme y ser algo de director deportivo o algo, porque no me gusta así de ser entrenador, porque es mucha presión, se me va a caer el pelo y valió un juego. Caray. Y uno sin ser entrenador, mira. Y mira, Nada más de ser aficionado. Yo creo que somos referentes en lo que ustedes comentan, ¿no? A veces la afición, la gente, yo creo que siempre hay que agradecerle, ¿no? Yo en mis 15 años que duré de mi profesión, yo siempre voy a agradecerle a toda la afición que siempre me dio, a entrenadores, a directivos, que me dieron, como dice, de comer, pero simplemente hay que prepararse día a día. La tecnología ha cambiado muchísimo, y más en el fútbol. Sí, mi idea es estoy acá en una academia de Atlas, llevo mi hijo, la intención es de prepararlo, de llevarlo a día a día para que sea profesional, y eso es lo que quiero, ¿no? No más que sea mi hijo, pues que sean muchos jóvenes y ayudarles con lo que yo aprendí en el medio del fútbol, ¿no? En ese sentido, la forma de trabajar con los chavos en tu generación, ahora en todos sentidos, porque creo que antes era muy ruda o mucho más ruda la forma en que los extranjeros y el cuadro titular abrazaba a los canteranos debutantes. Era un poco más rudo el tema, pero en mi opinión, creo que les formaba un mejor carácter y el contraste con lo que es hoy en día el futbolista mexicano emergente, el canterano. Hay una similitud, aparte de que hay nuevas estrategias deportivas, evidentemente, pero el pensamiento, la forma de trabajar es similar. Al contrario, yo creo que en forma del fútbol, pues sí ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando yo entré en Atlas, entré a los 15 años, y teníamos una estructura de fuerzas básicas, un Efraín Flores, un Guastial, son entrenadores que fueron de fuerzas básicas y aprendiste muchas cosas, ¿no? Cuando llegó Bielsa, yo también aprendí muchísimo, y fueron etapas diferentes o generaciones diferentes, y sí ha cambiado mucho, ¿no? Hoy el chavo no se prepara como antes. Hoy está pensando el chavo que tener el mejor auto o mejor casa, y a veces es difícil, ¿no? Todo eso, ¿no? Claro. Sí, las redes sociales también han jugado un papel importante, ¿cierto? O sea, esto de la fama que les llega a temprana edad. Sí, cambia muchísimo, ¿no? Yo cuando pues uno aprende en la vida, ¿no, Beta? Yo he visto jugadores que no los conocen y ya se creen Messi, y la verdad no han logrado nada. El objetivo es seguir trabajando, la humildad, ser un ejemplo, ser profesional, descansar, cuidarse. Ahorita a veces los jóvenes ya quieren apoderar de muchas cosas, y no es así. Esperemos que no más en Atlas, también en Chivas, en América y todo. Esperemos ver buenos resultados, y que las carteras de todos lados, como Pumas, como Pachuca, o ser algo diferente, y te apasionaba que había rivalidad en los jóvenes, ¿no? Por supuesto. Así es. Y digo, ya entrando un poquito en materia, digo, creo que ahorita ya hablamos un poquito de la actualidad y lo que siguió después del fútbol, pero yo sí me quisiera ir un poquito, digamos, para atrás. ¿En qué sentido? De no saltarnos, creo que un momento o una situación pues de todo futbolista, ¿no? Y yo sí quisiera, creo que hacer dos preguntas muy concretas. La primera es pues cómo comenzaste, cómo llegó Daniel Osorno al tema del fútbol, cuáles fueron tus inicios, cómo fue ahora sí, todo ese proceso para estar llegando al tema futbolístico. Y pues también me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál fue como tu DT que más tocó en tu carrera, ¿no? Que tú digas, ¿sabes qué? Estoy agradecido con todos, obviamente, por las oportunidades, pero este en particular, pues le pude aprender algo distinto, ¿no? Traía otra idea de fútbol, pudo mejorar mis cualidades. Digo, esas serían las dos preguntas que sí quisiera por ahí dejarte sobre la mesa. Pues yo soy de un pueblo bolero, que es el Salto Jalisco. Ahí han salido más de 135 jugadores
profesionales, Atlanta, en Atlanta del Salto, y fue mi proceso a los 13 años, ya estaba en una tercera división con mi tío Memo, y ya empezó el proceso de Danilo Sorno. Entonces, yo llegando a Atlas, antes de los 16 años, llegué, y a los 16 años iba a cumplir 17, que fue mi debut contra Tecos, que quedamos 6-4, la verdad. Para mí fue un sueño y algo impresionante, ¿no? Porque pisar un estadio, de jugar, de estar ahí, pues fue lo máximo para un jugador, ¿no? Entonces, para mí de entrenadores, yo creo que el que le agradezco muchísimo a Ricardo Lavolpe. Ricardo Lavolpe fue un parte fundamental para que yo fuera un extremo izquierdo, que la verdad aprendí muchísimo. Y el otro que me dio la segunda oportunidad en el fútbol fue el Chelis. Fue una persona para mí que siempre le voy a agradecer la vida, de que me dio la oportunidad en Puebla cuando nos salvamos del descenso y llegamos a una semifinal. La verdad son etapas bonitas, etapas que vas a recordar, y agradezco a Dios, a toda la gente que me apoyó, ¿no? Bien, justo, yo acabo de escuchar, digo, para brincarnos un poquito lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Con los chavos. Justo acabo de ver una entrevista que acaba de hacer Santiago Jiménez, el Chaquito, donde dice que él tuvo una experiencia, ¿no? Con Gilberto Mora, que iban de camino al autobús, entrando, y como él se sienta en la parte última del autobús, pues él iba recorriendo el pasillo del autobús, y que iba volteando a los lados, y que todos los chavos, digo, de edad y chavos, con su teléfono, mandando mensajes, y Gilberto Mora estaba leyendo un libro, ¿no? Digo, creo que la preparación que le está dando su papá, en este caso, que es el que lo está llevando a Gilberto Mora, yo creo que es la adecuada, ¿no? Para prepararlo en el fútbol, ¿no? Hoy en día hay muchos futbolistas que los hemos perdido, no sé si por las redes sociales. Creo que también nosotros como aficionados tenemos algo de culpa, ¿no? Porque de repente los vemos debutar, por ahí tienen un debut de ensueño con un gol, y ya los empezamos a sonar, o a llamar para que los convoquen a selección mexicana. Y hoy, ya como está tan cerca lo de las redes sociales, pues creo que rápidamente les llegan los mensajes a estos jugadores, y pues quizás se suben a un ladrillo, y pues ahí los terminamos perdiendo, ¿no? En el caso tuyo con tu chavo, digo, no sé cuántos años tiene, ¿cómo es Dani Osorno como papá? ¿Lo preparas tal como lo ves como tu hijo, o lo ves como un jugador que quieres proyectar, y que en un futuro puedas decir, ese es mi chavo, pero ese es el chavo que yo forjé, y que hoy lo preparé para que hoy esté en el nivel que está? Bueno, yo como papá siempre lo voy a exigir, ¿no? Más de disciplina en la escuela, ganas, que se supere, pero simplemente yo en esta academia, que en el Atlas Santa Anita, siempre le voy a dar consejos. Lo que yo vea mal, le digo aparte, porque no es lo mismo entrenarlo a que otro profesor le exija. Yo lo que quiero es que mi hijo le exijan, lo preparen, y ya después yo lo corrijo. ¿Para qué? Para que mi hijo sea consciente de lo que está logrando, y que nadie le va a regalar nada. No porque sea hijo del Dani Osorno va a tener muchos beneficios. Creo que hay que prepararse, hay que darle consejos para que mi hijo, si quiere lograr hacer un sueño como yo, pues yo debo que a enseñar muchas cosas desde abajo, que sea humilde, que trabaje, que tenga disciplina. Y esa es la idea, no más a él. Siempre, si veo que se equivoca, en vez de regañarlo, le doy consejos, porque siempre, en vez de que haga regaños, pues hay que darle consejos, hay que motivarlo, hay que ser diferente, para que el niño sea consciente que cuál es el error o cuál es lo mejor para cada uno, ¿no? Pero simplemente yo estoy muy contento, y debo que ser el ejemplo para que no más mi hijo, también todos los chavos en la academia sean parte de un sueño, y sean parte para que algún día diga, mira, Daniel me dio un consejo, Daniel me dio esto para que debute y se prepare. Qué chingo se siente, ¿no?
Digo, y qué afortunado se ha de sentir ese chavo, ¿no? Que lo esté orientando Dani Osorno, ¿no? Yo creo que para mí, uno de los, si no es que el mejor extremo izquierdo, ¿no? Que se ha visto en selección mexicana y que hoy esté diciéndole, ¿sabes qué? Perfílate de esta manera, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo es que los van preparando a estos chavos? La verdad es que es un privilegio para todos esos chavos que hoy Dani Osorno los lleva de la mano. Antes de que me ganen otra pregunta, Dani Osorno, a ver, vamos a brincarle ahora a quemar un poco de cinta, ¿no? A esa Copa Confederaciones que sin duda me imagino que es uno de tus mejores momentos, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar dentro del vestidor en esa selección mexicana, más allá de que es una de las mejores generaciones que nos ha dado el fútbol mexicano? Y que pues hoy en día podemos presumir esa, ¿no? Que tenemos la Copa Confederaciones que se le ganó a Brasil. ¿Alguna anécdota que tú digas, sabes qué, esta fue muy buena? No sé, la que se te venga a la mente, cualquiera. Si quieres decir nombres bien y si no también, pero una buena anécdota ahí que te quedó por ahí. No, yo creo que en selección, la neta, son los mejores recuerdos que yo tuve en confederaciones, que la ganamos. Era un equipazo, la verdad, yo veía y era un premio para nosotros de Rafa, yo y el Chato éramos que tuvimos a selección en ese tiempo en las confederaciones y ya después me tocó la Copa de Oro donde metí yo el gol. La verdad, pues mi experiencia fue de que no quedan en uno y yo dije, no, me la voy a jugar, y creo que a mí en ese torneo, más de la Copa Oro y las confederaciones, pues fue algo chingón, porque ganar en casa, estadio lleno, la verdad es algo Ante impresionante. Brasil, ¿no? Ve algo especial de ganarle a Brasil, sea que decían que era el segundo o tercer equipo, a nosotros nos valió gorro. Pero son cosas que van a estar ahí presentes y la verdad no se imaginan representar a miles de mexicanos y en las confederaciones que gané, no jugué ahí en la final, último, pero en la Copa de Oro, la neta lo disfruté porque fui el que metí el gol. Claro, el El, último gol de oro, ¿no? el último gol de oro. Entonces son cosas que siempre a veces lo veo y lo analizo y digo, ¿cómo le hice, cabrón? ¿Cómo le hice? ¿Verdad? De encarar unas torres grandísimos, los centrales, la verdad, fue de las mejores experiencias que yo tuve como jugador, ¿no? Y más de representar a la selección. Perfecto. Pues después de esos triunfos consecutivos con la selección, un jugador que me di a la tarea de investigar ahorita para la entrevista, un jugador que valora mucho sus raíces, ¿cómo es recibido? Si bien en el estadio sientes el calor de la afición, ¿cómo es recibido después de llegar con la copa en tu pueblo? Las personas que se hicieron importantes cuando quizá tú estabas empezando, las que te hicieron fuerte y que te extendieron la mano para que tú pudieras cumplir el sueño, ¿cómo es regresar a tu lugar de origen y ver a la gente de frente, Dani? No, yo no me imaginaba a la Copa Mundial Sub-20, llegamos a semifinales, algo así, y de repente yo voy llegando al aeropuerto y de mi pueblo al aeropuerto estamos a 20 minutos. Y fue algo histórico, impresionante para mí, de llegar al aeropuerto con 10 patrullas allá afuera, mi familia. ¿Qué pasó? ¿Va? ¿A dónde me van a llevar? Voy llegando a la avenida del pueblo y esperándome toda la gente. La neta, Hijo, no sé si a otros jugadores le hicieron eso o fue más a mí, pero la neta, de ahí me sentí, dije, no, voy a demostrarle a mi pueblo que puedo, vamos a echarle muchas ganas y darle siempre a demostrar que soy del Salto. Y no, la neta, mucha gente le agradezco porque me dio ray. A veces la gente en el camión estaba lleno y me iba a las 6 de la mañana, un sacrificio bien cañón. claro. Y a mí
tíos que siempre me apoyaban porque a veces no tenía recursos. Sí, sí. Regresaba del pueblo y comía hasta allá. Entonces sí fue algo difícil, pero ya después cuando me acomodé bien, fui poco a poco acostumbrándome a ser líder, a ser uno de los jugadores, y la verdad que padre se siente, ¿no? Una de las mejores experiencias que yo tuve, ¿no? Qué bien, qué buena onda que nos compartas esos detalles, ¿no, Dani? Y fíjate que creo que hay algunos jugadores como mencionas, creo que sus inicios fueron así, ¿no? Con mucho sacrificio, mucho, sí, sacrificar momentos, familia, que algunos tienen que salir en ocasiones de su mismo estado, pueblo, país. Y creo que bien dices tú, sentir esa vibra y pues ese goce, ¿no? De haber alcanzado un triunfo tan importante a nivel individual y colectivo y a nivel nación, ¿no? Y principalmente para todos los que somos, pues, aficionados y malos que pudieron vivir de primera mano, digamos, esa vivencia, ¿no? En ese sentido, digo, sabemos que dentro del fútbol creo que hay muchas altas y bajas, ¿no? Y es una realidad. Pero desde tu vivencia, porque a lo que puedo escuchar o entender, sí me gustaría también saber cómo era Dani Osorno dentro del campo, cómo era también dentro de un grupo, como bien lo mencionas, el tema de liderazgo, ¿no? En ocasiones eso creo que es un tema bien prioritario dentro de un equipo y ya hablamos de un tema hasta de selección, ¿no? También como eso, no sé si se ha perdido últimamente, pero cómo era Dani Osorno en ese sentido, ¿no? Y a su vez también, cómo tú pudieras transmitir desde esa vivencia, pues a las nuevas generaciones, hablemos de a nivel de clubes o a nivel selección, pues algo que tú veas que le hace falta, ¿no? Liderazgo, hambre, ya dejemos de lado un poquito el tema de la fama, digamos, que tal vez es algo que vemos, ¿no? Y al menos nosotros, de un tema aficionado, lo vemos muy superficial, pero tú que estás dentro del medio, ¿qué pudieras también decirles? ¿Qué es lo que necesitan para, pues, dar ese salto que en su momento tal vez se veía en esa época en la que tú estabas? No, yo creo que cuando yo estaba en esa época fui una persona alegre, una persona que cuando mis metas era ser el mejor extremo izquierdo, era responsable, disciplinado, tengo cara de borracho, pero no tomo, no fumo, y la verdad La eso verdad, eso es me ayudó bastante, ¿no? claro. Que mis papás me inculcaron, ahí, debes que tener disciplina, debes que echarle ganas, hijo, cuidado con esto y esto. Entonces, simplemente ha cambiado muchísimo a comparación de mi generación ahorita. Ahorita no sé si llega líderes o cada quien hace sus grupitos, que los extranjeros, que los mexicanos. Acá cuando me tocó a mí era todos parejos y no era más que otro, éramos un equipo, una familia. Luego se veía el ambiente, los argentinos, los otros extranjeros que llegaban con nosotros, y nosotros éramos mexicanos que apoyábamos a los extranjeros para hacer un buen equipo. Y no sé si hoy falta eso o cada quien es lo suyo, pero simplemente llevaba bandas, llevaba cohetes, chifladores, madre, pero Eras el de las bromas. las bromas que hacía. A veces les ponía a los extranjeros chile habanero en el vaso. Para que conocieran México. De que todos hacíamos bromas, ¿eh? Todos éramos un equipo que si hacemos una carnita asada, esto, hacemos algo todo bien, pero simplemente ha cambiado mucho ese esquema. Ahorita ya no puedes salir, ahorita ya debes que tener cuidado porque más la gente te graba y esto. Entonces, esperemos que esos jugadores de ahorita vean por un futuro, que si no aprovechan, que hoy les pagan bien, que tienen la oportunidad de superarse, que lo aprovechen, porque la verdad antes con nosotros eran un año o 2 años, no ganaban muy bien hasta que hubo un momento
de que empezamos a ganar dinero y a cuidar, porque estaba muy, muy complicado, ¿no? Todo eso, ¿no? Y Ok. fíjate, tocaron un buen tema, el tema del liderazgo. Yo creo que ahorita Osorno se vio muy generoso con el gremio. La realidad es que ahorita en selección mexicana Osorno no hay un líder. A ver, en tu generación en selección mexicana, en esa confederación o en esa del 2003, esa Copa de Oro, a ver, estaba Jorge Campos, estaba Pavel Pardo, estaba Cuauhtémoc Blanco, estaba El Matador, estaba Palencia, Claudio. o sea, había infinidad de líderes que como tú bien lo dices, acá no había de líderes, pero pues es que al lado que tú voltearas había un líder en su posición. Acá en selección mexicana, hoy cuesta decir, es que este jugador es el próximo líder. El liderazgo antes, a ver, y creo que ahorita eres la persona indicada para que nos digas qué es un buen líder en la cancha, porque yo he escuchado a muchos exjugadores o jugadores que dicen, es que hay diferentes líderes. Está el líder que grita en el vestidor, está el líder que no necesita hacer espasmos, que no necesita ir a gritarle a su defensa o a su delantero si de repente por ahí la termina regando. ¿Cómo tiene que ser un líder dentro del terreno de juego? Bueno, era un líder es más jugadores, pero ¿quién lo pone? Todos los jugadores son es el capitán y ya votamos, va a ser esta persona y él va a ser el encargado de todos. Aquí todos éramos líderes, todos éramos unas personas que pusimos a capitanes, un ejemplo en esa ocasión, pero simplemente yo era líder en mi posición. El defensa era otro líder, el portero es otro líder. A mí me tocaba lo que a mí me tocaba como extremo izquierdo, que mi líder es arriesgar, encarar, ser el mejor extremo de México. Y entonces yo cuando había un problema fuerte, todos, la selección de nosotros jugadores nos juntábamos para solucionar cosas, para hacer un mejor equipo, para hacer una mejor estrategia. Oye, ¿estás bien? ¿Está mal? ¿Quién está al 100%? Esos son los líderes que a lo mejor hoy les falta en la selección mexicana. Ahí está un ejemplo, está Rafa les va a ayudar muchísimo. Espero que Rafa le ayude a Javier Aguirre para que hagan un buen mundial. Todavía les falta meses para hacer un equipo, porque todavía no se define quién va a estar para el mundial, pero esperemos que esos jugadores que tengan la oportunidad, que aprovechen, que va a ser en casa, que aprovechen, que los van a apoyar al 100%, que van a estar aquí en México. La verdad es que qué chingón se siente, ¿no? Yo de afuera veo y ya quiero que sea el mundial de la selección mexicana, ¿no? Yo creo que te sigue llamando la atención cuando ves que un jugador, digamos, en tu posición, que de repente dices, pero ¿por qué no lo encaró? ¿Pero por qué no lo dribló? O sea, ese era Daniel Osorno en el terreno de juego y hoy no tenemos un jugador como esos. Hoy México se está jugando, bueno, como bien lo acabas de mencionar, ¿no? Hoy no sabemos quiénes van a ser los titulares en selección mexicana. Podemos decir tres o cuatro, pero máximo cinco. Ahora en el clásico joven, los dos laterales por derecha se equivocaron. O sea, hoy en selección mexicana, por posiciones, la pasa mal, ¿no? Yo creo que todavía te sigue llamando la atención, ¿no? Hoy que ves a selección mexicana y dices, pero es que ¿por qué no lo encaraste? ¿Por qué no fuiste a chocarlo? ¿Por qué no hiciste eso? O ya de plano dices, yo ya me desconecté del fútbol, ya lo gozo más tranquilo, ya no soy el mismo de antes, o sigues teniendo todavía ese gusanito. No es como todo, ¿no? Porque uno se da cuenta quién cara, quién se detiene, quién se cuida, pero sí, a veces uno, lo que aprendió en el fútbol, yo siempre me decía el entrenador, de medio cancha para abajo no quiero que bajes. De la cancha para arriba yo quiero que encares, que disfrutes, que avientes buenos centros, pero eso sí depende de cada jugador, ¿no? Yo sé que a lo mejor hoy es rara vez que vemos un jugador que encare o se arriesga por algo, se cuida, pero esperemos, ¿no? Que antes había un Cabrito Arellano, un Venado Medina, Venado, venido. que eran unos jugadores que encaraban, te daba risa, digo, qué chido se siente
ver es así, ¿no? Pero esperemos que todavía tengamos la oportunidad de que haya talentos, de que la selección mexicana aproveche máximo cuando estén la oportunidad de encarar, pues que encaren, que arriesguen, porque es chingón, ¿no? Cuando uno empieza a encarar y llevarse y aventar un buen Sí, centro, sí, sí, sí. se siente padre, ¿no? Dani, tú, regresándonos un poquito a lo que fue tu carrera futbolística, tú estuviste en 3 etapas en el Atlas. Me parece que, bueno, anotaste muchísimos goles, pusiste muchísimos centros, mucha calidad pasó por tus pies, también en selección, por supuesto, pero en el Atlas muchos equipos, te padecimos, muchos aficionados te padecimos. Después, tú lo comentaste, tienes una segunda oportunidad o un reintegro cuando llegas a Puebla con un equipo que me parece, y corrígeme, iba regresando a la primera división y que estaba dando buenas sensaciones, que de repente empezó a crecer, y que el Puebla formó un equipazo que llegó a ser una semifinal y con muchas sensaciones de que posiblemente de ganar el partido y colocarse en una final muy rápido después del ascenso. Regresar a la primera división, bueno, el Puebla, y dar ese papel en un grupo tan fuerte, con jugadores con mucho sacrificio, sin tantos reflectores, ¿qué representó para ti? No, pues soñar otra vez de darme la oportunidad porque ya nadie me quería. Hice etapas con Atlas, con Monterrey, con Rapid Colorado y me fui a Dorados de Sinaloa. Dejé de terminar mi etapa y dejé un torneo sin jugar hasta que me metí en una transformación de vida y dije, a ver en qué estamos bien, en qué estamos mal, y Okay. que se me dio la oportunidad de estar con el Chelis y yo le decía, no me pagues, dame chance de jugar, dame una semana de prueba, y ahí me lo gané y fui a los mejores torneos que yo logré en Puebla, de llegar casi a una final, pero simplemente lo que logré fue algo chingón, la neta. No me arrepiento de nada porque sé que cuando es el fútbol y te dan la oportunidad, la neta se siente bonito y siempre lo voy a agradecer. Por eso digo, hay que aprovechar la vida, hay que aprovechar al mundo, y lo que hice en Puebla, en Monterrey jugué mucho, pero son experiencias bonitas de jugar allá en Monterrey, jugar clásicos, también es lo chingón. En Rapid Colorado tuve la experiencia de irme allá 6 meses. La verdad, la MLS iba poco a poco creciendo, pero también tuve una gran experiencia en primera bien, en Correcaminos, en Dorados, la verdad. Mi carrera fue buena, como dices, a veces hay unos altibajos y unos arriba, pero yo le agradezco a la gente, como entrenadores directivos, que me dio la oportunidad en todos, de todos aprendí, gracias a Dios, ¿no? Qué bueno, Dani. Y bueno, y hablando un poquito justamente en ese momento de tu carrera, bien momentos, lo comentas altas y bajas, pero en algún momento dado, Dani Osorno sonó para Europa, digo, en algún momento se especuló, digo, no sé si en esos tiempos era tan sencillo vender humo como ahorita, pero en ese momento y con la trayectoria y momentos que estabas pasando en algunos torneos importantes, hubo algún momento donde estaban posicionando el nombre de Daniel Osorno dentro del fútbol europeo. Cuando yo empecé, fuimos a una copa a Italia, y hicimos una copa muy buena, y hubo interés de un equipo de allá, pero pues ya veían que daba muy caro a 2 o 3 jugadores que querían de ese torneo. Y ya después dije, pues a lo mejor no se va a abrir la oportunidad de irme a Europa, ¿no? Pero simplemente si hubo más puestos en el América, o cuando estaba en esa época estaba el chat, querían paquete en América, pero pues el Atlas nos daba muy caros. Pero sí tuvo esa espinita, ¿no? De irme a jugar en Europa, pero pues no se logró por algo, ¿no? Pero simplemente son cosas de que pasan como jugador ahorita. La tecnología, hasta hacen videos
editados y ya después te mandan un jugador que no es. Sí, Y en ese sentido, digo, entendiendo y viendo tus características futbolísticas y también entendiendo un poquito algunas ligas del fútbol europeo, ¿dónde te hubiera gustado haber llegado a jugar? No sé si un club en específico o al menos una liga. No hablemos que en Italia, que se da muy bien el defensa, y en tu caso, que te gustaba ser ofensivo, pues ahí poderte mostrar. No sé si por ahí, ¿qué liga o qué equipo te hubiera gustado haber pues experimentado dentro del fútbol europeo? Pues ahí la verdad era en Italia, me gustaba mucho ya por la forma de la ciudad y todo, pero sí, en España, ya, la verdad también una liga muy chingona, pero simplemente, pues digo, son cosas que en esa edad no me tocó la experiencia de cómo le tocó a Rafa. Rafa, yo cuando estaba en la final de Luca, al siguiente torneo ya estaba ya en este equipo Mónaco. de Mónaco. Mónaco. Ya Rafa ya venía ya con los pasos del mundial y del torneo, ya empezó a sonar muy fuerte Rafa, ¿no? Qué fregón, digo, entendiendo esa parte, ¿no? De tal vez de ser uno de los mejores extremos izquierdos del fútbol mexicano y con esas vivencias, pues tal vez uno se imaginaría, ¿no? Que hubiera sonado un poquito más o si hubiera estado la posibilidad, ¿no? Y en ese sentido, tal vez tú viendo el actual fútbol, los actuales jugadores, ¿quién, y entendiendo que tal vez los extremos por izquierda ya escasean mucho en el sentido de lo que tú eras, por así decirlo, ¿no? Pero digamos que de los jugadores que tú ves ahorita, ¿cuál crees que tiene como esas similitudes al estilo de juego que tenía un Dani Osorno? A mí me gusta mucho el Piojo de Chivas, el que anda ahorita zurdito, encarador. A mí me gusta mucho más o menos a ese tipo que yo veo. Pero sí hay muchos chavos, pues en Atlas yo veo un chavo, un zurdito, que te está más lesionado, algo así, pero también tiene las capacidades de encarar, de aventar buenos centros. Eso es lo que a lo mejor falta trabajo, falta la confianza del jugador, porque yo con la Volpe, cuando me decía de aquí quédate y si no encaras, no te voy a meter, pues yo uno dije no, hay que pararse, hay que ver cómo le puedo encarar, cómo me lo puedo llevar, pero era trabajo en la semana, ¿no? Diego me ponía los perfiles para ver cómo le podía hacer, ¿no? Pero simplemente son de las mejores experiencias que yo logré, cómo aprender de cada entrenador, porque no todos son iguales. Los entrenadores son diferentes Claro. y uno hace esto, los otros hace esto, entonces, pues yo lo que aprendí mucho más fue con Ricardo Lavolpe. Y justo Ricardo Antonio Lavolpe, digo, son de esos entrenadores que nos dejaron jugadores como Andrés Guardado, ¿no? Que lo debutó en un mundial. Hoy tenemos a Juan Carlos Osorio, que nos dejó a este chavo de Cholo, a Gilberto Mora. Eh, Digo, los entrenadores tienen ese ojo quirúrgico para ver qué jugadores pueden, pues no sé, explotar su potencial que tienen. Dani Osorno se caracteriza en ese sentido pues un jugador con el ojo quirúrgico para decir, este jugador, si lo llevamos de a poco, si lo sabemos llevar, si lo sabemos, no sé, preparar, podemos sacarnos un Andrés Guardado, un Rafa Márquez, un Pavel Pardo, un Dani Osorno, un Erubey Cabuto, digo, esa camada del Atlas que un loquito, ¿cómo se llama? García. El loco García, o sea, esos jugadores que tú mirabas que Atlas era, pues ahora sí que un club que no se cansaba de sacar jugadores. Dani Osorno ya tiene un jugador así el que le haya puesto los ojos encima para decir este jugador está próximo a debutar, ahí les va el nombre, anótenlo porque lo vamos a ver muy pronto en Primera División. Fíjese una cosa, en Atlas, la neta, hay jugadores de fuerzas básicas que no se les han dado la oportunidad. Hay mucho talento, pero pues si no juegan, no le dan la confianza, esperemos
que sea como antes. Antes debutaban jugadores en Atlas de fuerzas básicas, y hoy es lo que Diego Coca se debe que preparar, debe que preparar a los jóvenes y con la gente de experiencia, ¿no? Pero esperemos en Atlas otra vez que se resurja esa generación, como comentan, como Rafa, Méndez, el Chato, que fue algo especial para nosotros, de llegar. Éramos 7 jugadores, ir a la selección, la sub-20 o selección mayor, empezó ese proceso, y eso es lo que les comento, porque es rara vez ver un jugador que dice, ojalá que ese ya lo metan, o la suerte de un entrenador, que el entrenador a veces que ahorita lo corren y llega otro y le gusta el que no jugaba. Qué chistoso, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, esperemos que no más en Atlas, en todo el fútbol, los entrenadores se preparen y que escojan lo mejor. Así como a mí me decían, yo tuve a La Puente, yo tuve a Aguirre, yo tuve a La Volpe, a Ojitos Mesa, aquí en Puro Mazahuas. campeón. Yo tuve en esas generaciones en selección y casi todo estuve, además no estuve en el mundial, no sé por qué no me escogían, nada, pues además llevaban a sus hijos. Y esa, Sí. pero, Justo. pero yo me siento orgulloso y contento porque pues de ver miles de jugadores y que todos esos entrenadores te escogían al llamado a selección, porque más se llamaban 20, 22 jugadores, y la verdad se siente chingón. Estaba en todos, gracias a Dios estuve en todos. Entonces son bonitas experiencias estar en selección nacional, ¿no? A ver, tengo un par de preguntas, ahorita para dejar aquí a mis compañeros, rápidas. ¿Dani Osorno era cabalero? Sí, sí era ¿Qué, qué usabas o hacías, rezabas? No sé, ¿qué es lo que hacía Dani Osorno antes del partido, previo al partido? estrenaba unos zapatos cada partido. Ah, mira. Bien, bien. Dani Osorno tenía de hijo ¿a quién? Como portero, o no sé, como defensa. No, pues tenía varios hijos. No eran míos, era cuando... Claro, claro. De los que no se paga pensión, dice. No, había varios jugadores que a veces no podían, Lupillo Castañeda, perdón, que Carmona, que eran los mejores laterales y te Los daba mejores trabajo. laterales, sí. Y había A un portero que por ahí te gustaba, te encantaba hacerle goles, digo, más allá de que a Osvaldo Sánchez te gustaba hacerle goles, a Ochoa, le metía goles, no, pues a Félix Fernández, Félix que el del Atlante, cuando el del estaba ese. Atlante, no, a Félix Fernández le hacía goles cualquiera. Oye, Dani, también ya perfilando terminar la entrevista porque tienes ocupaciones. Un gol que te haya marcado, un gol que lejos de que haya sido el más bonito que hayas hecho, que haya representado mucho para ti. Bueno, tengo dos. El de la Copa Libertadores con River y el Uy. de la Ah, Oro. muy bueno. Oye, esa rivalidad con los equipos argentinos buena, ¿no? Fíjense, es una experiencia que a lo mejor mucha gente no sabe. Ese día perdimos, pero cuando se terminó el partido, toda la gente nos aplaudió, porque vieron unos niños que jugaban ida y vuelta, que fue un espectáculo ahí en el estadio, que decían, qué chingón juegan este equipo del Atlas, y en vez de representar a México, pues fuimos a hacer, a veces se les complicó al equipo de River, ¿no? Claro, claro. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya para también ir ahí cerrando un poquito, ya yo sí nada más quisiera pues mencionar una pregunta que creo que estaría muy interesante y es, ¿qué hubiera sido Dani Osorno si no hubiera sido futbolista? ¿Qué te hubieras querido ser? ¿Cómo te imaginabas si no hubieras tenido la dicha de haber sido futbolista profesional? Fíjate que me gustaba de maestro,
maestro ahí en la escuela, ahí con mi papá. Mi papá pues me lleva mucho ahí, y mis tías son toda la familia, casi son maestros. Y dije, si no voy a ser futbolista, voy a ser maestro, la neta, me pongo a la campaña de la familia y a ver qué hago. Excelente. Bien, no, pues muchas gracias, Dani Osorno. Semana de clásico, obviamente, ¿no? Al Atlas. ¿Cuánto gana el Atlas frente hoy con las Chivas? Mira, pues va a estar reñido, pero yo como siempre les digo, va a ser Chivas debe que ganar por presión para lo que viene y la presión va a ser para Atlas. Esperemos que estos dos partidos, si Atlas quiere llegar a lo mejor a un repechaje, lo que sea, debe que ganar los 4. Entonces, a muerte debe que ser no perder el clásico. Ya que ya no califico, no, pero a fuerzas no debe que perder por la afición rojinegra. Perfecto. Muy bien, perfecto. No, pues muchísimas gracias, Dani Osorno. Digo, por ahí otra pregunta antes de que se nos vaya Osorno, hay que aprovecharlo. Sí, yo aprovechando este tema de los clásicos, rapidísimo. Nos están, últimamente hay muchísimos clásicos ya empiezan a existir demasiados clásicos. Por ahí empiezan a perfilar uno como el más importante de todos. Para mí, hay clásicos importantes, clásicos con mucha tradición como el Atlas Guadalajara. Y tú tuviste la oportunidad de jugar y el de Monterrey. Sé que son distintos, para mí tiene más pasión el de Guadalajara, pero ¿cómo contrasta con el clásico regio? Bueno, son dos clásicos diferentes, pero Atlas Chivas yo sé que es histórico, de más viejo. ¿Es el Pero más sí, viejo? el más apasionado es Monterrey Tigres, la verdad. Fue para mí eso de los clásicos más intensos. Yo que me quedo con el Monterrey Tigres. Nada que ver el de América Chivas, que Atlas Chivas. Yo que para mí es el del norte, es el más pesado de todos. Ahora, pero por la pasión. Sí. Por la pasión. Así es. Ok, muchas gracias. Te faltó jugar en Pumas para que te dieras cuenta del Pumas América, porque bravo. Bueno, la verdad era los Pumas, Cruz Azul, son equipos que la verdad a veces platicamos con compañeros que jugaban en Pumas o Cruz Azul, la verdad son instituciones muy chingonas también. Y la ¿Nunca verdad, sonaste para llegar a Pumas en tus momentos cumbre? no, fíjate que no jugué en Pumas, pero jugué con el equipo cuando estaba con Hugo Sánchez, fui a representar a la selección mexicana, la Copa Gallos o como Copa Big, y fue el equipo de Pumas y llevaron como seis refuerzos y yo fui de refuerzos a representar a México. Órale, pues ahí te la verdad revolviste con muchos. De estar con todos los Pumas. Sí, no, la verdad es que digo, hubieras hecho historia en Puma, la verdad es que hubieras hecho historia, mi Dani Osorno. Excelente. Digo, ya para terminar, así de bote pronto, ¿te quedó debiendo algo el fútbol o tú le quedaste debiendo algo al fútbol? No, yo que nada, yo soy una persona que siempre le voy a agradecer a la vida, a lo que me dio, a lo que logré. Fueron buenas cosas, fueron malas cosas y la verdad siempre le agradezco a Dios. Hoy lo disfruto. Hoy en la vida hay que disfrutar todo el momento con la familia. Por eso a nadie le debo, ni me deben. Ya si no me pagaron, pues ni modo. Que Dios los Híjole, suele pasar a los futbolistas, ¿no? hay que darle ganas, disfruten y que el fútbol sea para siempre, a los que puedan, ¿no? No, pues muchísimas gracias, Dani Osorno. La verdad es que te lo agradezco que hayas aceptado. Nos escuchan chavos, nos escuchan por ahí alrededor de 9, 10 países. Digo, por ahí si algún chavo nos está escuchando y tiene el sueño no sé, de qué se siente vivir en unas fuerzas básicas, qué se necesita para llegar a tu escuelita, Santa María, ¿se llama? ¿Santa Mónica? Atlas Santanita.
Ahí está Atlas Santanita. a veces hacemos clínicas que se vienen una semana los chavos de Estados Unidos acá a Guadalajara y les damos casa club, les conseguimos partidos de tercera división con algo profesional. La verdad eso es muy padre, ¿no? Porque a veces hay promotores o empresarios o algo, pues les cobran muy caro. Y acá sí les cobramos, pero lo que es justo para que se dé oportunidad de que se vengan acá a la Academia del Atlas en Santa Anita, son bienvenidos, que vengan a prueba, que vengan para que vean lo que es, lo que se trabaja, es lo mismo lo que tenemos allá en Atlas a lo que tenemos en la academia. Entonces, hay que prepararse, hay que echarle ganas a los jóvenes que tengan talento y espero pronto ir para allá también, allá a Estados Unidos otra vez. Perfecto. ¿Cómo pueden encontrarte en redes sociales o en tu escuelita para que por ahí si algún chavo está interesado? Digo, acá en Estados Unidos hay muchos chavos, ¿no? Como te pudiste haber dado cuenta ahora que viniste, por ahí tuviste que haberle echado el ojo a uno o dos que sí mueven la pelota. ¿Cómo le hacen los chavos o los papás para encontrar a Dani Osorno, y no sé, llevar a su hijo ahí para que le haga algunas pruebas? Pues tengo Face, Danilo Sorno, Instagram, Danilo Sorno, Twitter, todo tenemos, gracias a Dios. Y si hay una oportunidad de un talento, pues tenemos las amistades en segunda división, terceras, cuartas, pues hay que prepararlos, ¿no? Pues simplemente estamos a la orden, les agradezco. Ahí también estamos lo que se ofrezca y echarle muchas ganas, compadres. Muchas gracias, Dani Muchas Osorno. gracias. Muchas gracias, Ustedes, Danny Boy. Cuídense mucho, buenas noches. Fuerte Gracias, abrazo. buenas Buenas noches, Dani noches. Osorno. Muchas No, gracias. un honor.